Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. En el día de hoy les vamos a ofrecer un video en el cual les vamos a estar hablando sobre la salud en Arabia Saudita, salud pública y salud privada, hospitales públicos que realmente parecen hoteles de 5 estrellas y un montón de curiosidades más relativas al Reino de Arabia Saudita. Así que como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno amigos, esto que tenemos a nuestras espaldas es el Hospital Materno Infantil de Tabuk, una estructura realmente gigantesca en donde se ofrece servicio de atención, por supuesto como su nombre lo indica, a niños y a mujeres embarazadas. Tiene todos los servicios relacionados con el área pediátrica y obstétrica, tanto en pacientes crónicos como en emergencias y enfermedades agudas. El 80% del servicio de salud que se da en Arabia Saudita pertenece a la salud pública y todos los saudíes tienen acceso libre a todo este tipo de hospitales de especialidades y hospitales quirúrgicos o clínicos en general. Solamente un 20% de la salud en Arabia Saudita es privada, aunque desde el reino, desde el gobierno, se está impulsando que cada vez más cadenas de hospitales vengan a trabajar acá a Arabia Saudita. ¿Y a ustedes les llamará la atención el término cadenas de hospitales? Sí, son cadenas de hospitales, como si fuesen cadenas hoteleras. Hospitales que están en toda la región de Medio Oriente y tienen un estándar de atención realmente muy elevado y una calidad de equipamiento médico de primera y última generación. Pudimos filmar un poquito y por una cuestión de privacidad, por supuesto, no pudimos acceder a ciertos espacios. Este sector que estamos viendo ahora acá es la entrada de emergencias del Hospital Materno Infantil. Como sabemos, acá en Arabia, que se profesa el Islam, en cada lugar público encontramos una mezquita. Dejamos atrás el maternito infantil y nos estamos aproximando al otro hospital que queda al lado, que es el Hospital de Especialidades. Es el hospital más grande de Tabuk. Bueno, queridos amigos, acá estamos en la puerta del hospital más grande de Tabuk. Este es el hospital de especialidades que se llama King Fahad. Acá, por ejemplo, entre otras cosas, es donde nosotros derivamos desde mi hospital los casos cardiológicos que requieren algún tipo de intervención, como cirugía cardiovascular, como angioplastias primarias, cateterismos, toda la parte de electrofisiología, toda la parte más invasiva de la rama cardiológica se deriva acá a este hospital. Como pueden ver, es un hospital enorme. Este también es un hospital público y es de acceso totalmente gratuito para los saudíes y para nosotros también. Para los que tenemos visa de residente es completamente gratuito y nuestro sistema de salud que nos da el gobierno nos permite atendernos en este tipo de hospitales sin ningún tipo de costo. ¿Y para los turistas? Para los turistas, muy buena pregunta, Laura. Para todos los que quieran venir como turistas, les decimos que tienen que venir ya con un seguro de salud contratado, un seguro de salud privado, pero no cualquiera, no Asiscard o esos que se ofrecen normalmente en el mercado, sino que tienen que contratar un sistema privado de salud, pero saudita. Cuando ingresen a la página de la Embajada de Arabia Saudita para tramitar la visa de turista, ahí les va a dar una serie de opciones. En general son muy baratos y la cobertura va más allá de los 3 meses que la visa de turista les da. La cobertura es por 1 año, o sea que si ustedes vienen 3 meses a Arabia Saudita y después necesitan volver a ingresar, la cobertura de salud les va a durar 1 año, así que probablemente no tengan que volver a hacerla. Bueno, y en la parte de afuera del hospital nos encontramos con la cafetería.
todos los hospitales acá en Arabia Saudita, otra cosa que tienen es la cafetería. Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a trabajar acá en los hospitales acá en Arabia Saudita, es que el tema de las cafeterías es sumamente importante porque los pacientes que no están en una condición muy crítica tienen permitido venirse hasta fuera del hospital, poder comprarse un café, poder tomar un café con su familia sentados acá al aire libre. Es muy increíble verlos que están inclusive con la cánula dentro de las venas por donde pasa el suero y sentados acá al aire libre tomando un cafecito con la familia y con los amigos. Bueno, no sé si nos dejan filmar. Yo voy a intentar un poquito. Bueno, y a pesar de las gestiones que intenté hacer, y inclusive presentándome como médico, no nos dejan pasar más allá de la recepción. Pero bueno, es entendible, les queríamos mostrar lo lindo que se ve del lado de adentro del hospital más grande de acá de la ciudad de Tabuk. Bueno, y afuera acá encontramos su propia mezquita del hospital. Y ahí, al lado de la mezquita, ese edificio cuadrado que vemos allí, es un hospital dedicado exclusivamente a la parte odontológica, tanto para tratamiento de pacientes agudos como de pacientes crónicos odontológicos. Bueno, ahora estamos yendo para el hospital donde trabaja Javier, el King Khaled. Esta área que acabamos de ver es un complejo para centralizar todos los hospitales y el hospital de Javier queda más en la zona céntrica de Tabuk. Y sí, amigos, acá estamos en lo que puedo llamar mi hospital. Este es el hospital donde trabajo yo. Si lo tengo que describir, básicamente este hospital está más enfocado a todo lo que es el área de emergencias. Todos los accidentes de tránsito, todos los accidentes domésticos, si llega a haber alguna catástrofe sanitaria, alguna cosa por el estilo, son referidos los pacientes rápidamente acá a mi hospital. Este es uno de los hospitales más viejos de acá de la ciudad de Tabuk. Lo que pasa es que luce moderno, luce nuevo, porque ha sido completamente modernizado todas sus instalaciones mucho antes de que yo llegara a vivir acá a Tabuk. Así que yo ya lo conocí, así como ustedes lo están viendo. Bueno, y la verdad que no es que porque este sea mi hospital, este hospital está todo hecho en planta baja, no hay primero, ni segundo, ni tercer piso, ni subsuelos. Pero no me van a negar que este es el más lindo de todos, ¿no? Bueno, y esta es la otra zona de mi hospital, que es el área de emergencias. Como pueden ver acá, ya hay un despliegue mucho más grande de autos, de ambulancias, de médicos, de personas, de pacientes. Bien, y como ya les dijimos, en todos los hospitales van a encontrar en el área de estacionamiento la mezquita propia de cada hospital. Y acá está la mezquita de mi hospital. Y bueno, queridos amigos y amigas del canal, hemos llegado al final de otro video. Lo que le vamos a pedir ahora es lo que le pedimos siempre, que se suscriban a nuestro canal, es muy importante para nosotros que lo hagan. Que nos dejen un like si te gusta el video. Y sobre todo y fundamentalmente que nos dejen sus comentarios. Recibimos muchísimos comentarios que nos alegra mucho y los respondemos absolutamente a todos. Sobre todo déjennos dicho desde dónde nos están escribiendo. Y nos vamos a despedir con una palabra que significa gracias, que en árabe se dice Shukran.